Una gran alegría estar aquí. Sobre mí les voy a decir solamente 3 cosas. Primero, que cualquiera pueda estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir. Segundo, vengo de Marte, pero nadie se da cuenta hasta ahora, así que no sé para qué lo digo. Bueno, algunos sí se dan cuenta después de un tiempo. Y lo tercero que iba a decir, no me acuerdo. Así que comencemos entonces con la charla. Sí, ahora me acuerdo de otra cosa. La verdad, quiero felicitarlos de que estén aquí, no por mí precisamente, ¿no? Que estén aquí estudiando y formándose, porque la verdad, el hacer surge del ser, y en el ser es necesario un conjunto de ideas libremente asumidas y conocidas y estudiadas, ¿no? Así que estén acá estudiando estos 3 días o 4, extraordinario. Bien, entonces, fíjense que lo primero que estoy diciendo ahí es el sentido de este nuevo enfoque. Bueno, porque yo habitualmente me dedico al tema de economía de mercado y doctrina social de la Iglesia, pero el enfoque habitual es relacionar el tema con las encíclicas pontificias, etc. Pero esta vez no. El nuevo enfoque significa que lo que voy a hacer ahora es partir directamente de ciertas características propias de una antropología cristiana para luego enfocar la no contradicción con una economía de mercado. Así que es un ejercicio de lógica. No tienen que ser cristianos para seguirme, simplemente yo voy a decir qué es aquello en lo cual cree un cristiano desde el punto de vista antropológico, y después vamos a ver en qué medida eso no tiene contradicción con la economía de mercado. Sé que este tema habitualmente en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, es un tema que goza de relativa demanda, ¿no? O sea, el tema de las raíces así católicas de Hispanoamérica y luego el tema de la economía de mercado siempre ha despertado todo tipo de resquemores y problemas. Así que estamos tratando de solucionar un poco la cuestión. A ver, en primer lugar, la noción habitual de ser humano que se tiene en los ambientes de filosofía cristiana, la noción habitual es una que tiene origen escriturístico, pero luego se ha vuelto en cierta medida una filosofía, sobre todo en los ambientes que manejan la filosofía de Santo Tomás, es la de un ser humano que es persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Persona significa que tiene inteligencia, voluntad significa libre albedrío, inteligencia lo vamos a redefinir después, pero además es una persona corpórea, ¿no? Una persona cuya corporeidad le es esencial a esa dimensión humana. Ahora, el punto central en este primer enfoque que quiero hacer es que para la antropología cristiana hay un momento, por supuesto esto depende de la fe que tengan, ¿no? Pero para los que analizan la fe incluso desde el punto de vista más sociológico o antropológico, todos saben que para el cristianismo hay un momento esencial que es el tema del pecado original, o sea, el ser humano ha sido creado en armonía con Dios y esa armonía se corta y en cierta medida entonces después de ese corte, que es el pecado original, el ser humano es arrojado al mundo, ¿no? O sea, de alguna manera al perder la armonía con Dios, el ser humano, como diría Heidegger, que tal vez no sé si es filósofo cristiano o qué, pero es arrojado al mundo, ¿no? Es expulsado del paraíso. Bueno, esto ha sido interpretado de muchas maneras por muchos filósofos y pensadores. Está la interpretación cristiana, hay interpretaciones no cristianas de esto, etcétera, etcétera. Pero, no te preocupes, pero lo fundamental acá es cuál es la relación de esto con el tema de la escasez. Acá viene el punto, ¿está? ¿Cuál es la relación de esta situación de caída que sufre el ser humano con la escasez? ¿Por qué? Porque en realidad desde el punto de vista escriturístico no sabemos bien qué pasaba antes del pecado original con respecto a la escasez. Se supone que el ser humano de alguna manera trabajaba
pero era un trabajo lúdico, no parecía producir el sudor de la frente, ¿no? Pero después del pecado original, el ser humano se enfrenta radicalmente con la escasez. Ahora, ¿qué es la escasez? Acá voy a dar una redefinición del punto. La escasez es un tema esencialmente cultural. ¿Qué quiere decir esto? Los animales tienen en su medio ambiente fragmento aquellos bienes y servicios que necesitan para su subsistencia en competencia biológica, como diría von Mises, ¿no? Con otros animales. Ahí viene la lucha de las diversas especies por el alimento. En cambio, en el ser humano, que es un ser esencialmente cultural, lo que llamamos habitualmente nuestros bienes y servicios no están dados directamente por la naturaleza física, sino que, como bien saben, tienen que ser producidos. Y en esa producción, ¿no? Gracias. Y en esa producción interviene decididamente el ámbito cultural. ¿Qué quiere decir? Que aquello que, comillas, necesitamos son aspectos esencialmente culturales, donde también está la naturaleza física. Lo que quiero decir con esto es que lo que todas las culturas demandan son bienes y servicios, pero culturalizados. ¿Qué quiere decir? Desde el arco, la flecha, la manera de alimentarlos, la manera de vestirnos, y etcétera, ¿no? Todo pasa por las profundas creencias culturales de lo que el ser humano cree que necesita. Atención, porque en este cree que necesita entra el tema de la demanda subjetiva, ¿no? Con lo cual ya estoy sacando el tema de la famosa distinción entre necesidades reales y artificiales. Lo estoy sacando, lo estoy dejando de lado, ¿no? Bien, ahora, yo nunca utilizo Santo Tomás de Aquino para enseñar economía, pero voy a hacer una excepción, ¿no? Entre los múltiples párrafos de la Suma contra Gentiles, hay uno donde Santo Tomás dice, se los estoy leyendo fuera de contexto, que la naturaleza en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente. Fíjense, acá hay una pequeña noción de escasez, y por supuesto Santo Tomás ahí se refiere a la naturaleza física, dado el contexto del texto, ¿no? En muy pocas cosas o en nada ha provisto al ser humano suficientemente, ¿no? Es interesante porque Santo Tomás también sigue hablando allá de una mínima noción de división del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nada de lo que el ser humano necesita está dado. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Porque en esta visión de antropología cristiana y en esta visión de Santo Tomás, la escasez, definida precisamente como esa naturaleza física que es indiferente a las necesidades esencialmente culturales del hombre, no es algo malo en sí mismo. A ver, no es que la escasez sea en sí misma un pecado, no es que la escasez podría evitarse si fuéramos buenos. Atención con esto porque muchos cristianos se confunden. ¿Está? No es que los bienes están dados, no es que Dios ha provisto los bienes para toda la humanidad y dada nuestra maldad, nuestra codicia, entonces los bienes son escasos. No, sencillamente después del pecado original hemos sido enfrentados con la naturaleza física tal cual es. Antes no sabemos cómo Dios nos protegía de ello, pero después del pecado original nos enfrentamos con una naturaleza física creada por Dios, buena en sí misma, pero que en sí misma es indiferente a nuestras necesidades esencialmente culturales. Por lo tanto, la naturaleza física y su esencial indiferencia con respecto a nosotros no es algo malo. Al contrario, la naturaleza física ha sido creada así por Dios. Decir que la escasez es mala es lo mismo que decir que es malo que un tigre nos corra. En realidad sería lo que es imprudente de nuestro lado es ponernos en su camino. Tal vez, bueno, no voy a hacer más chistes al respecto, pero el tigre sigue su naturaleza, ¿está? Entonces no hay algo malo allí. Bien, y por supuesto yo sé que alguno me va a decir, pero no significa una lectura correcta del Génesis el destino universal de los bienes, o sea que Dios ha dado los bienes para toda la humanidad. Sí, claro, los ha creado para nosotros, pero presuponiendo, uno, que había una situación de armonía originaria que se cortó, y luego de que se cortó, con el sudor de la frente conseguirás el pan. O sea, luego de que se cortó la armonía originaria, el trabajo y la producción entran esencialmente en las características humanas para luchar, para minimizar esa escasez con la cual nos enfrentamos después del pecado original. Entonces, un punto fundamental para el tema de cristianismo y escasez es que la escasez no es mala.
no es en sí misma pecaminosa, no es fruto del pecado, no es que los bienes están dados y que nuestra codicia los hace escasos, como muchos cristianos piensan. Por más que seamos santos, por más que seamos buenos, los bienes siguen siendo escasos, porque los bienes y servicios que necesitamos en una situación cultural determinada radicalmente no están. Hay que producirlos. Y eso es totalmente coherente con una visión cristiana del ser humano. Por más que ustedes tengan, para que vean que la escasez no es fruto de la codicia, si dos santos están caminando en el desierto, ¿no? Supongamos San Francisco y Santo Domingo, que eran amigos, entre paréntesis. Supónganse que se van, que no fue el caso, pero que imprudentemente se fueran caminando por el desierto del Sahara. Excepto que Dios haga el milagro de proveerlos sobrenaturalmente, si Dios no hace ese milagro, se van a morir, santamente tal vez, dándose el uno al otro la última gota de agua que les quedaba porque eran santos. Si fuera el caso de cualquiera de nosotros, nos empezaríamos a pelear, por supuesto. Pero ellos se morirían santamente, pero se morirían. O sea, su santidad no produce los bienes. Se van a morir en el desierto, de sed, santamente, pero se van a morir. Así que la santidad de la vida no produce bienes y servicios. Por supuesto, ustedes van a decir, pero no puede haber un santo que produzca, que ahorre y que invierta. Sí, eso por supuesto. Bien, pero no era el caso de Santo Domingo y San Francisco, les cuento. Bueno, bien, entonces, primer punto de esto, ¿no? Entonces, hay en el ser humano características esenciales como seres humanos, tanto antes como después del pecado original: inteligencia, libre albedrío, corporeidad, Dios como fin último, antes del pecado original fácil, después del pecado original difícil, ¿no? Y el tema de la escasez y el cristianismo, ¿no? Que ya más o menos lo dije rápidamente. Por supuesto se podría decir mucho más, pero lo que estoy diciendo es cortar con la idea de que muchos cristianos manejan acerca de que la escasez es un solo fruto del pecado, y a veces lo mezclan con un marxismo lavado, diciendo, bueno, la escasez en realidad es un fruto del capitalismo, acabado el capitalismo, se acabó la escasez. Bien, entonces, un asunto especial con respecto al tema de la racionalidad, ¿no? Que es esencial para la economía, ¿no? En San Agustín y en Santo Tomás, la racionalidad no es solamente el número o matemática o física o química o informática o ciencias. La racionalidad en San Agustín y en Santo Tomás también es una especial capacidad de la inteligencia humana para captar la realidad en sus dimensiones más profundas. Y también es una capacidad humana creativa. ¿Por qué? Porque en San Agustín y Santo Tomás la inteligencia es definida como una participación en la inteligencia infinita de Dios, que es esencialmente creación. Ustedes van a decir que tiene que ver esto con economía, pero ya van a ver. En Husserl, que es un filósofo contemporáneo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, también la inteligencia, como reacción a cierto cientificismo de la época, la inteligencia vuelve a tener esas características de captación de la realidad, de la naturaleza, creatividad, empatía, ¿no? El segundo punto dice el desembarco de la sola racionalidad algorítmica. La racionalidad algorítmica no es nada malo. Algoritmo significa una fórmula de lógica matemática o matemática. Pero hacia fines del siglo XVIII, después del gran filósofo Immanuel Kant, con el cual prometo no kantizarlos demasiado, eso fue un chiste por si no se notó, y uno de mis mejores, imagínense cómo serán los peores. Entonces, después del gran filósofo Immanuel Kant, comprensiblemente, la racionalidad queda reducida a la ciencia, a la física y la matemática. Y los temas de fe o metafísicos quedan reducidos a sola creencia, que no tendrían nada que ver con lo racional. Bien, a mí eso me parece una relativa exageración. ¿Por qué? Porque se perdió con ello el carácter esencialmente creativo de la inteligencia, ¿no? Que en el siglo XX no fue recuperado solamente por filósofos que no vinieran de la ciencia. El carácter esencialmente creativo de la inteligencia fue recuperado también por filósofos de la ciencia, como Karl Popper, y la capacidad que la inteligencia tiene en crear conjeturas, Thomas Kuhn y su crítica a la sola racionalidad algorítmica, insistiendo en la capacidad psicológica que el ser humano tiene en ver paradigmas diferentes. O sea,
En el siglo XX, por muchas escuelas filosóficas, se vuelve a advertir que la inteligencia humana es esencialmente nuestra capacidad de crear, de dar sentido frente a la oscuridad, ¿no? O sea, esto es muy importante y también tiene que ver con la visión cristiana del hombre. Después del pecado original, nuestra inteligencia quedó radicalmente afectada. No absolutamente afectada, pero quedó como herida. La inteligencia y voluntad quedan heridas. O sea, después del pecado original somos infinitamente ignorantes. Pero no perdimos la capacidad de creatividad. Y esa creatividad es el origen de los mitos, de las filosofías, de las religiones, y según Karl Popper, de la misma filosofía, que no es más que el sedimento de todo eso, pero pasado por la razón crítica. Esa creatividad es esencial para la inteligencia, o mejor dicho, es esencial a la inteligencia, y ya van a ver cuál es la relación de esto con economía. ¿Por qué? Porque los economistas austríacos, cuando descubren que el mercado es un proceso, descubren que lo fundamental del intelecto en el proceso del mercado es la capacidad de crear y de descubrir oportunidades en el mercado. O sea, eso que a veces van a estudiar como la alertness empresarial de Israel Kirzner, la capacidad empresarial de los economistas austríacos, fue como una especie de derivación en economía de lo que la mayor parte de la filosofía del siglo XX recupera de la inteligencia como esencial creatividad frente a la oscuridad, frente a nuestra ignorancia. Por supuesto, así como la creatividad en la ciencia, según Karl Popper, implica hacer conjeturas, pero enfrentarse luego con las refutaciones que puedan venir, también en la economía la creatividad significa hacer conjeturas acerca de dónde está la mejor oportunidad, dónde puedo hacer la mejor inversión, etcétera, etcétera, pero luego enfrentarse en un mercado libre con los problemas de rentabilidad que pueda haber. O sea, la creatividad es falible, pero es esencial. Lo más importante de la inteligencia es su creatividad, no tanto su falibilidad. La falibilidad sigue a la creatividad, pero lo único que nos protege de nuestra falibilidad es la razón crítica. Y en el mercado libre, la razón crítica significa capacidad de quiebra, ¿no? Excepto que el Estado intervenga, por supuesto. Entonces, de alguna manera, discúlpenme que haya ido tan rápido, es como si a partir del siglo XVIII la filosofía y la economía también hubieran quedado inundadas de la noción de cálculo. Por eso ustedes abren un libro de economía no austríaco y está lleno de fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y abren un libro de economía austríaca y no las hay porque los austríacos saben que la creación no se puede calcular, ¿no? Sino que hay que explicar que lo único que mueve el proceso de mercado es esa capacidad de creatividad, esa capacidad de forjar conjeturas. Y eso es, vuelvo a decir, es parte de lo que la filosofía del siglo XX redescubre acerca de la inteligencia humana, que quedó tan falible después del pecado original, pero a la vez tan creativa como compensación de esa ignorancia radical en la que estamos, ¿no? Bien. Ahora, este es el punto tal vez más importante de lo que quería decir. Fíjense, habrán escuchado ya en algunas de las clases, estarán leyendo, que sobre el tema de los fenómenos complejos. Bien, sobre esto quiero decir lo siguiente. En las ciencias naturales, el tema de los fenómenos complejos es relativamente conocido. ¿Qué quiere decir? Corregime si me equivoco, Álvaro, pero se supone que hay algo que se llama entropía o pérdida de energía, ¿no? Por ejemplo, si este vaso se rompe, no se vuelve a unir, ¿no? Ese tipo de cosas. Según la cual, fíjense, habría como una tendencia al desorden, a la desorganización de lo que hoy llamaríamos elementos fundamentales. La pregunta en ciencias naturales, una pregunta que surge recién hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es ¿cómo es que hay orden en la naturaleza física? ¿Cómo los elementos de alguna manera tienen por lo menos cierto orden? Y no estoy definiendo ahora la noción de orden, la estamos utilizando intuitivamente, ¿no? ¿Cómo es que nuestros átomos de nuestro cuerpo en este momento no se desintegran? ¿Cómo es que no se desintegran los átomos de este vaso? O sea, ¿cómo es que mantienen su estructura? ¿No? Y de alguna manera, como les va a decir Álvaro Fischer, la mejor idea, mejor pensada, ¿cómo es que la llamaste? La idea mejor...
la mejor idea jamás pensada es el tema de la autoorganización de la materia. O sea, la presencia de órdenes espontáneos dentro de la naturaleza física que fundamentalmente se han dado en dos hipótesis. En la hipótesis del Big Bang originario, a partir de la cual hay un proceso de constitución del universo evolutivo, y la idea de la evolución para los seres vivientes. Entre paréntesis, ¿quién fue un gran pensador liberal que estaba totalmente de acuerdo con esto y lo veía como central a todos los procesos de organización? Hayek. Hayek tiene un famoso artículo que se llama La teoría de los fenómenos complejos. El primer fenómeno complejo es leer el artículo, les cuento. Pero independientemente de eso, el artículo de la teoría de los fenómenos complejos divide la ciencia en ciencia de los fenómenos simples y de los fenómenos complejos. Dentro de los fenómenos complejos, él coloca las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Ven? El ejemplo que da para ciencias naturales es la teoría de la evolución y el ejemplo que da para ciencias sociales es el mercado. O sea, lo que quiero decir es que el tema de los fenómenos complejos y los órdenes espontáneos, de alguna manera en las ciencias naturales ya estaba. O sea, a partir de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el tema de la autoorganización de la materia, el tema del Big Bang y el tema de la evolución comienzan a ser como paradigmas clásicos de nuestra ciencia actual. O sea, los científicos de las ciencias naturales, hoy por lo menos, rara vez negarían que hay fenómenos de autoorganización, ¿no? Si bien, por supuesto, hay enormes discusiones en la filosofía de la física, en la cual yo no me voy a meter, acerca de qué significa orden, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo explicar los mismos fenómenos en la naturaleza social y cuál es la relación con la naturaleza humana y con una visión cristiana del ser humano? Ese es el punto. ¿Por qué? Ahora les voy a decir qué significa el triángulo. Ahora les digo. Porque, fíjense, desde el punto de vista cristiano, podría haber una opción, una visión del hombre que no sería para nada conforme al liberalismo. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, después del pecado original, somos todos unas bestias, ¿no? Incontrolables, ingobernables. Alguien me va a decir, ¿y no es así? Bueno, bien. Entonces, pero excepto uno de nosotros que recibe de Dios la orden de más o menos dominarnos, ¿no? Eso sería Hobbes cristiano, ¿no? Que algunos lo hicieron, o sea, algunos lo creyeron, y no voy a nombrar nada ni nadie, pero esto se intentó practicar. O sea, somos todos unas bestias, pero viene alguien con el mandato de Dios de dominarnos, de manejarnos, de domesticarnos, y por lo tanto el cristianismo derivaría en un orden social relativamente autoritario porque no habría otro remedio más que ese para dominar nuestra bestialidad después del pecado original, ¿no? Esto se ha pensado muchas veces, algunos cristianos, tanto por el lado protestante como por el lado católico, han intentado practicarlo, lo han escrito. De ahí justamente la dificultad a veces para conciliar el cristianismo con el paradigma liberal. Otra visión que no tiene nada que ver tampoco con el liberalismo ni con el cristianismo, pero que los cristianos a veces atribuyen a ciertos liberales, otra visión sería la contraria, sería pensar que la naturaleza humana es totalmente buena en sí misma, pero que la sociedad la corrompe, ¿no? Que fue el caso de Rousseau, ¿no? Por eso la voluntad general en Rousseau representa la recuperación de la soberanía del pueblo, y como el pueblo no se va a dañar a sí mismo, entonces la democracia es intrínsecamente correcta, etcétera, etcétera. Aunque les resulte extraño, gran parte del enfrentamiento que tuvo el magisterio pontificio hacia fines del siglo XIX con el liberalismo era más bien con esta corriente rousseauiana del liberalismo, que el problema que tiene con la antropología cristiana es que concibe una naturaleza humana esencialmente buena, bondadosa, ¿no? Cosa que es imposible después del pecado original. Y muchas veces la crítica hacia los liberales, tanto en la parte política como en la parte del mercado, es: ustedes ignoran que el ser humano es malo, por eso confían en que el mercado va a funcionar, porque son unos ilusos que piensan que la gente va a hacer las cosas bien en el mercado, y ese tipo de críticas. Ahora, gracias a Dios, Dios dijo: hágase Hayek, y Hayek se hizo. Y Hayek tuvo la
virtud de volver a recordar a todos nosotros la importancia que tiene la escuela escocesa en la historia del pensamiento, o sea, Adam Smith, Adam Ferguson y David Hume. Que, por supuesto, voy a decir solamente lo esencial. Lo esencial de estos tres pensadores, lo que unifica estos pensadores, que se llama el iluminismo escocés del siglo XVIII, es que ellos están de acuerdo no están de acuerdo ni con una ni con otra posición. O sea, ellos sostienen que la naturaleza humana es una naturaleza relativamente mixta, o sea, ni ángel ni demonio. Y que hay en la naturaleza humana, aunque es difícil ver cuáles son las condiciones para que esto comience a florecer, hay en la naturaleza humana una tendencia a la convivencia con el otro conforme a una especie de interés propio que significa el bienestar de cada uno y su propio ámbito familiar y de vecindad. Esta es la noción de interés propio en Smith, ¿no? Estar bien con uno mismo, con la familia y con los vecinos, con los cercanos, con los próximos, ¿no? Por eso, por ejemplo, nos impresionan los dramas de la gente que es muy próxima, pero no de los que son muy lejanos. Son sentimientos humanos muy, muy comunes que Adam Smith analizó profundamente. O sea, si nosotros trasladamos esta escuela de pensamiento a la visión cristiana del hombre, es muy coherente. ¿Por qué? Porque después del pecado original, efectivamente no somos santos, la mayoría, ¿no? Pero tampoco somos perversos absolutos. Alguien me dirá, sí, eso lo decís vos. Bueno, quiere decir, porque si fuéramos perversos absolutos, por ejemplo, en este momento empezaríamos a matarnos los unos a los otros, ¿sí? Y no, fíjense, están todos ahí, tranquilos. Me van a decir, sí, estamos tranquilos porque después hay un cafecito. Bueno, ok, pero así es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos responder a incentivos, ¿está? O sea, hay una naturaleza humana que no es ni criminal absoluta ni angélica, ¿no? Y eso es totalmente conforme con la visión católica del pecado original, porque Santo Tomás dijo claramente, después del pecado original, la naturaleza humana quedó herida, pero no absolutamente destruida. Popper mismo, en la poca filosofía de religión que dice, si pensáramos que el ser humano fue absolutamente destruido por el pecado, entonces el resultado sería justamente alguien que en nombre de Dios viniera a gobernarnos, ¿ven? O sea, si estuviéramos absolutamente destruidos por el pecado, la sociabilidad sería absolutamente imposible, excepto una dictadura cristiana, ¿ven? Que nunca ha resultado, les cuento. Bueno, o sea, la visión católica del pecado original es esto, y Santo Tomás es tan coherente con esto que tiene una frase famosa en la Suma Teológica donde dice: la ley humana está hecha para seres humanos, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud. Y por eso la ley humana se hace para una multitud de hombres. No, la ley humana nos protege solamente de los vicios más graves, de los cuales es más posible abstenerse a una multitud de hombres, como son los hurtos, los robos y otros vicios semejantes, ¿no? O sea, la frase es muy profunda, es casi totalmente smithiana. Fíjense, la ley humana está hecha para una multitud de hombres, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud. Miren qué lejos está Santo Tomás de Aquino de estos cristianos que están proclamando la civilización del amor y la ciudad cristiana y ese tipo de utopías, ¿no? No, la mayor parte de los seres humanos no son perfectos en la virtud, dice Santo Tomás. Y por eso, con ese realismo que lo caracterizaba, la ley humana solo nos protege de los vicios más graves. No, la ley humana no pretende una sociedad de santos, solamente nos protege de las cosas más graves, como son los robos, los hurtos y otras cosas semejantes, ¿no? Desde luego, en otras cosas semejantes aparecían las cuestiones epocales, ¿no? Bien, entonces lo que quiero decir es que esta visión de la escuela escocesa del ser humano, vía filosofía, vía razón, coincide con la visión que tiene Santo Tomás y en principio el pensamiento católico sobre el pecado original. O sea, no somos ni ángeles ni demonios, hemos quedado caminando, pero caminando medio mal, pero caminamos, ¿no? Ahora, volvamos a esta analogía, fíjense. Si nosotros estuviéramos hablando de naturaleza física, de una filosofía de la física en armonía con Santo Tomás de Aquino, podríamos decir, por ejemplo, Dios es el creador de una naturaleza física
de la cual dimanan sus características. Habitualmente lo que nosotros conocemos son sus características, sus efectos. Por ejemplo, el tigre corre a la gacela, ¿no? ¿Por qué el tigre corre a la gacela? Santo Tomás contestaría, porque el tigre tiene una naturaleza tal de la cual surge un efecto que es correr a la gacela. Esto es muy importante porque Santo Tomás, cuando se refiere a la causa próxima, se refiere inmediatamente a la naturaleza de la cosa, no se refiere a Dios. Muy importante esto para el diálogo con la ciencia. O sea, ustedes podrían cortar esto por acá. Por ejemplo, si hubiera un randiano practicante acá, ¿no? Entonces, si hubiera un randiano de estricta observancia, cortaríamos por acá y Santa Paz. Está la naturaleza de la cosa y sus efectos. ¿Ok? Lo que ocurre es que Santo Tomás agrega lo siguiente: la naturaleza de la cosa a su vez está creada por Dios. O sea, Santo Tomás no tiene una visión de títere, la cosa se mueve por sí misma, pero con una naturaleza creada tal por Dios. Entonces, Dios crea a un tigre con una determinada naturaleza que tiene determinados efectos. ¿Ok? No son efectos determinísticos en Santo Tomás, el efecto puede fallar, pero son efectos. Bien, este triángulo entonces yo diría que es lo esencial de la filosofía de la física desde una visión de Santo Tomás de Aquino. Hay tomistas actuales que han conciliado esto con el indeterminismo actual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios es capaz de crear una naturaleza de las cosas físicas tal que la naturaleza tenga una tendencia intrínseca a vencer la entropía y a autoorganizarse con fenómenos evolutivos. Eso es perfectamente conciliable con una inteligencia divina, ¿no?, que conciba el orden de la naturaleza física así, ¿no?, como una tendencia evolutiva. Esto en ciencias sociales, o sea, si yo estuviera acá hablando frente a filósofos de la física, no se harían ningún problema. Dirían, sí, qué interesante, etcétera, etcétera. Pero plantear esto en ciencias sociales tiene otros matices. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos explicar que la sociedad humana surge de una especie de autoorganización, ahí también surgen muchas objeciones. Pero entonces tenemos que hacer la misma analogía. En este punto del triángulo se encuentran los seres humanos tal como la escuela escocesa los describe, ni ángeles ni demonios, esa es nuestra naturaleza, siendo eso totalmente coherente con la caída después del pecado original, y por lo tanto siendo eso totalmente coherente, por un lado, como Dios ha creado al ser humano, y segundo, como Dios ha permitido que las cosas sucedan después del pecado original. Por lo tanto, en este punto del triángulo está la naturaleza humana tal cual la escuela escocesa la determina, ni ángel ni demonio. ¿Tá? En este punto, allá arriba está Dios creando esta naturaleza humana o permitiéndola. Esta naturaleza humana así concebida es esencial para hablar de los fenómenos de autoorganización y el orden espontáneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mercado, que es el mejor ejemplo que tenemos de orden espontáneo, el mercado lo que afirma es que frente a nuestra radical ignorancia sobre las valoraciones de los demás, y frente a los precios como síntesis de conocimiento disperso, hay un ser humano que por un lado es falible, o sea, hay un ser humano acá que por un lado es falible, que es una falibilidad que llega a no saber lo que no sabe, eso es esencial para la escuela austríaca, ¿no? Pero por el otro lado hay un ser humano creativo que puede llegar a saber cómo manejarse en una situación comercial y de emprendimiento, ¿no? Entonces, esa creatividad que sabe leer el mensaje de los precios libres es esencial para ir logrando movimientos en el mercado que tiendan a la coordinación de recursos. O sea, esto ya lo estudiaron, como que los precios son aquellos que permiten que oferta y demanda vayan coordinando, pero lo que mueve oferta y demanda a su vez es la capacidad empresarial intrínseca en todos los seres humanos en el mercado, ¿no? Que capacidad empresarial quiere decir capacidad creativa, capacidad de advertir las oportunidades en el mercado y capacidad de leer las indicaciones de los precios. Solamente la lenta evolución de la sociedad comercial, punto esencial de Mises y Hayek, con lo cual ellos difieren con Hobbes, con Marx y con Karl Polanyi,
¿no? Solamente la lenta evolución de la sociedad comercial es lo que hace aparecer finalmente al mercado como lo concebimos hoy, ya con sus órdenes jurídicos, que a su vez emanarían de otro orden espontáneo único, pero esencial, ¿no? Que fue la evolución del common law británico, de donde surgen todas las instituciones necesarias para que el mercado libre encuentre su carril jurídico, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que estoy haciendo es juntando piezas, o sea, yo podría ponerme a explicar cómo funciona el mercado, ¿no? Como orden espontáneo, pero frente a la objeción de que eso es contradictorio con el cristianismo, yo diría, de ningún modo, no es contradictorio, porque la base del orden espontáneo está en una naturaleza humana que se va desplegando a lo largo de la historia lentamente, que es lo que llamo la evolución de la sociedad comercial, en una naturaleza humana que es tal después del pecado original, es totalmente coherente con la visión, con la antropología cristiana, o sea, qué pasa con el ser humano, con su inteligencia y su voluntad después del pecado original. Pierde conocimiento, pierde certeza, pero gana en creatividad como compensación de esa certeza que pierde, ¿no? Así que bueno, esto es lo que esencialmente quería decir. O sea, esta es la compatibilidad de lo más profundo del orden espontáneo, el tema del mercado, con una antropología cristiana. O sea, los cristianos no suponemos ni que el ser humano es angélico, ni que el ser humano es absolutamente psicótico e imposible de socializar. Suponemos que el ser humano, como dice sencillamente Santo Tomás, es un ser humano, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud, pero que necesita incentivos fundamentales para poder moverse. Eso es todo. Y esa visión del ser humano es perfectamente compatible con el ser humano después del pecado original. Desde luego, alguno me va a decir, sí, pero desde el cristianismo se predica que uno debe ser santo, desde luego, pero eso no forma parte de la ley humana, eso forma parte de la prédica religiosa. Claro que tenemos que ser santos, pero eso no es la base del orden social. La santidad no es la base del orden social. Si la santidad fuera la base del orden social, el orden social sería imposible. ¿Está? Así que es un mal enfoque que hacen algunos amigos míos cristianos que suponen que la santidad es la base de la sociedad, ¿no? Claro, así es muy fácil. Seamos santos y entonces compartiremos los bienes y no nos atacaremos. Pero ni siquiera, vuelvo a decir, siendo santos, solucionaré la economía, porque esa visión de la economía como solamente compartir de los bienes ignora el tema de la producción. ¿Está? O sea, hay que producirlos. A mí me encantan las películas de ciencia ficción, así que supongamos que nos atacan los extraterrestres, ¿no? Y supongamos que estamos acá en una zona protegida. Pero claro, nos tenemos que quedar acá, porque si salimos, sonamos. Bueno, no sé si acá dicen sonamos, quiere decir, como dirían en Guatemala, estamos fregados. Bueno, acá tampoco dicen estamos fregados. Ah, bien, bueno. Pero supongamos que entonces nos tenemos que quedar acá. Bueno, a ver, hasta mañana tal vez, hasta pasado, bueno, quedó cafecito, quedaron galletitas, pero luego se acaba todo. Y como no somos santos, van a ver qué difícil es eso de distribuir los bienes y que yo va a comenzar el racionamiento y se van a dar todas las situaciones de free riders y todo lo que han estudiado, ¿no? Seguramente va a haber un amigo mío cristiano diciendo, bien, la economía no funciona porque no somos santos. No, el problema es que no hay producción de bienes y servicios. Ahora, si fuéramos santos, que bueno, nos moriríamos santamente, pero sin producción de bienes y servicios no hay nada. No hay nada. Y suponer que el ahorro y la producción de bienes y servicios es incompatible con el cristianismo es ignorar lo esencial de la naturaleza humana, cosa que Santo Tomás nunca hizo. ¿Tá? Bueno, así que todo esto es la clave de lo que les quería decir. Discúlpenme que lo haya tenido que decir tan rápido. La misión de un profesor nunca es decir todo. La misión de un profesor es abrir el ropero de las crónicas de Narnia. ¿Tá? Uno abre el ropero y dice, mira, acá está. Luego está en ustedes ir y recorrer la Narnia. Ustedes se tienen que medir. Así que está bien que uno diga así lo fundamental, les dé bibliografía y avante. ¿Tá? Y ustedes tienen que recorrer Narnia. ¿Tá? ¿Qué
Que entre paréntesis, no soy especialista en Tolkien, nada que se parezca. Vi la película, nada más, soy un desastre. Bueno, yo, contrariamente a mis amigos filósofos, yo no leo literatura, veo películas. Soy una herejía en mis ambientes filosóficos. Bueno, gente, conforme a el dictum popperiano que acabo de decir, que todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que acabo de decir, incluso con esto último, ahora lo más esencial es que me acribillen a preguntas. A preguntas, a preguntas. Nadie vaya a confundir. Bueno, ustedes no son argentinos, así que no me van a acribillar. Bueno, bien. Ok. Sí. Entonces, acá hay un especialista en el tema preguntas o micrófono o no sé qué. Bien. Ok. Estamos improvisados ahí. ¿Tú? Con cuidado. Buenos días. Muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Enrique Cay, vengo de Bolivia y soy evangélico protestante. Durante un par de años, en la iglesia bautista a la que yo pertenezco, estudiamos un poco de teología y hicimos varias materias del campo del mercado y de la influencia que ha tenido la antropología cristiana en el desarrollo de la sociedad occidental y la cosmovisión que la sociedad occidental tiene. Es interesante escucharla desde el lado católico por primera vez. Aquí nos lo hemos estudiado un poco también y entendemos que es un fundamento importante en la teología católica. En fin, mi pregunta es la siguiente. En el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, que se estudia bastante dentro de los círculos liberales y que he tenido la oportunidad de comentarlo en otras instituciones liberales, se habla bastante sobre el ejemplo de, Max Weber intenta darle una lectura bíblica interesante. Por ejemplo, pone la situación de la parábola de los talentos, cuando el patrón le da los talentos a sus peones y les dice que, les da la libertad de que ellos decidan qué hacer con los talentos. Hay quienes lo multiplican el talento y a estos que lo multiplican el talento el patrón los felicita y la Biblia lo pone como lo correcto, lo que se debió hacer, y hay quienes lo esconde el talento por motivos de miedo, qué sé yo, y vuelve con el mismo talento y el patrón lo sanciona, y lo castiga, qué sé yo, porque no multiplicó el talento. Entonces, este libro le da como que este enfoque y los protestantes compartimos bastante con ese libro. Mi pregunta o comentario es: ¿cómo se entiende desde la teología católica esta situación del dinero y de la forma de multiplicarlo, y cuán moral es el lucro y la generación de riqueza, etcétera? Muchas gracias. Bien, una primera aclaración es que el libro de Max Weber dice algo que es verdadero, o sea, él es sociólogo, así que es verdad que hubo un incentivo en el protestante que vivía según la teología calvinista en producir. Eso es verdad. Simplemente no es lo único que sucedió, o sea, el origen del capitalismo es policausal. Así que también tiene su origen en las ciudades italianas del siglo XVI, etcétera, etcétera. Sabes que están todos los católicos ahora estudiando el tema de los orígenes escolásticos, no solamente de la economía de mercado como ciencia, sino también del mercado como proceso histórico, ¿no? Así que el libro de Weber es verdadero, pero sencillamente no abarca todos los fenómenos que explican el surgimiento del capitalismo. Y por lo demás, bien, es muy nuevo dentro del catolicismo lo que se llama la teología de la creación. La teología de la creación, que sería el modo cristiano de responder al tema de la producción de bienes y servicios, por un lado tuvo un impulso con la primera parte de la encíclica Solicitud Rei Socialis de Juan Pablo II en el 88, cuando él habla del Génesis, de la creación de riqueza, y eso, con esa primera parte de esa encíclica, algunos autores se vieron sanamente reflejados. Por ejemplo, Michael Novak en El espíritu del capitalismo democrático, donde él ya hablaba de la teología de la creación y de la producción, y el padre Robert Sirico, cuando escribió su famoso y denso pero pequeño librito Business as a Calling, ¿no? La vocación empresarial. O sea, hay mucho dentro de lo católico últimamente, después del Vaticano II, tratando de recuperar el espíritu originario del Génesis para el catolicismo. O sea, hemos sido puestos en el mundo para trabajar, ¿no? Y recuperarlo para el catolicismo,
en el sentido que el católico también tiene como su misión en el mundo, el laico católico tiene su misión, su familia y su trabajo, y por lo tanto, tomarse en serio su trabajo y todo lo que ello signifique es parte de su misión católica en la vida, ¿no? Esto contradice de alguna manera una especie de visión que se fue diseminando desde la Edad Media y pasó luego a la modernidad en los ambientes hispánicos, donde el trabajo es visto como una maldición, el trabajo manual es despreciado por sobre el trabajo intelectual, se ve a los comerciantes como los veía Platón, como justamente parte de los trabajos serviles y no como parte de la misión, de la vocación religiosa, donde te vas al convento y entonces verdaderamente estudiás. Entonces, toda esa especie de sociología católica, donde el trabajo es despreciado como lo no conventual, con el Vaticano II da un cambio importante. Y si vos lees atentamente la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium del Vaticano II, vas a ver que es como si fueran una respuesta a todo eso. O sea, los que la escribieron, sobre todo la Gaudium et Spes, sabían que de alguna manera tenía que venir una reacción contra todo eso. Ahora, lo que se puede preguntar es si los católicos que han pensado así, conforme a la teología de la creación, y los católicos que redactaron la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium, entre ellos Karol Wojtyla y Ratzinger, que eran jóvenes teólogos de unos 30 y pico de años en los 60, lo que se podría preguntar es, claro, vos podrías decir, bueno, pero me parece que ustedes los católicos lo que están haciendo es reconocer que nosotros los protestantes lo vimos antes y ahora nos están corriendo, ¿no? O decir, bueno, en realidad eso es extraño a la tradición católica, pero bueno, hay algunos católicos raros que lo dicen, pero sigue siendo intrínsecamente contradictorio con la visión católica. Bueno, a ver, yo creo, junto con Ratzinger, que el Vaticano II es más tradicionalista de lo que se supone, porque en realidad el Vaticano II intenta volver en muchas cosas a los 3 primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Así que yo creo, junto con Ratzinger, que el Vaticano II en realidad es una novedad porque está cortando con 17 siglos de clericalismo que fueron contradictorios con el mandato original de Jesucristo. Ahora, eso es una tesis de Ratzinger. Esto no es argumento de autoridad, que yo comparto, con la cual yo puedo decir que los católicos tengamos que ser tan cuidadosos con el trabajo y la producción de bienes y servicios como los protestantes es coherente con nuestras raíces. Pero estemos tranquilos, porque alguien puede decir, supongamos que hay no creyentes acá, bueno, a los no creyentes yo les diría, bueno, no se preocupen por esta discusión, no importa si es coherente, si no es coherente, el asunto es que los católicos ahora estamos haciendo los deberes como corresponde. ¿Está? Desde luego, bueno, no, generalicé mucho, algunos católicos. Pero yo considero que eso es coherente con el catolicismo, porque hay una cosa de la cual nos olvidamos. Olvídense del tema de economía. Lo que, por ejemplo, se tuvo que rescatar por parte de Ratzinger es el tema del laicado, es la crítica al clericalismo, la institucionalidad democrática, cosas que también habían sido olvidadas. O sea, antes del tema de economía de mercado, hubo un trabajo dificilísimo de rescate de la modernidad en el sentido político. ¿Ah? Y por supuesto sabés que ahí juega mucho el tema de la segunda escolástica, Francisco de Vitoria, Suárez, etcétera, ¿no? Juan de Mariano. Sí. Buenos días o buenas tardes. Buenos días, profesor Zanotti. Lo que quieras decir, buenos, y con que digas buenas, está perfecto. Bueno, mi nombre es Christopher Balog, soy de Chile. Muchas gracias por su ponencia, realmente extraordinaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué hay tantos católicos hoy día temerosos del liberalismo, considerando también que algunos papas han hecho algunas aseveraciones hostiles frente al liberalismo y de las que finalmente muchos socialistas como que se agarran de esa frase para finalmente desincentivar que gente se acerque al liberalismo? Eso. Bueno, gran parte de la responsabilidad la tiene el magisterio pontificio. Quiero decir, en la doctrina social de la Iglesia, a nivel de sus grandes principios, o sea, de lo que podríamos llamar de teología moral social, yo la he defendido. Temas como el destino universal de los bienes, la primacía del bien común, la función social de la propiedad o el principio de subsidiariedad. Yo siempre he defendido que ninguno de esos grandes principios es contradictorio con la economía de mercado y por lo tanto yo jamás he atacado la doctrina social de la Iglesia a nivel de sus grandes principios de teología moral social. Lo que ocurre es que la mayor parte de las encíclicas son históricamente situadas y por lo tanto gran parte del magisterio absorbe en sus encíclicas
temas de política económica, temas de teoría económica, temas de aplicación de principios a circunstancias concretas, que son esencialmente contingentes en relación a los grandes principios del magisterio ordinario. Ahora, entonces, vos me vas a preguntar, me olvido de decir, en muchas de esas encíclicas, con algunas excepciones, se absorben ideas relativamente intervencionistas y socialistas de la época. Ahora, vos me vas a decir a su vez por qué esto sucedió. Bueno, yo ahí tengo un diagnóstico que no les gustaría, un diagnóstico que puede llegar a hacer enojar a algunos altos dignatarios de la Iglesia, pero me parece que lo que ha sucedido es que, o sea, ¿por qué el magisterio se ha metido en esas cuestiones, esencialmente contingentes? Es porque ellos, los pontífices, lo digo así, inconscientemente no lograron abandonar el papel de reyes de los estados pontificios. O sea, los estados pontificios fueron fueron arrebatados por la fuerza. Garibaldi, 1870, etcétera, etcétera, boom, ¿no? Eso, boom, es una manera de resumir un poco rápida, ¿no? Pero vos sabés cuál fue la reacción. Pío IX se sintió prisionero del Estado italiano, se atrincheró en San Pedro, se consideró prisionero, prohibió a los católicos intervenir en la política italiana, prohibición que siguió rigiendo hasta Benedicto XV. O sea, el enfrentamiento de los pontífices con los estados europeos laicales que le arrebataron sus poderes temporales fue un enfrentamiento muy profundo. Por supuesto, doctrinalmente todo eso se superó en el Vaticano II, pero mi diagnóstico es que los pontífices dijeron, bueno, ya no tengo territorios, pero tengo las encíclicas, y con ellas gobierno. Entonces empezaron y siguen hablando de un sinfín de cosas. Entonces yo como católico lo que pido permanentemente, primero es que no haya doctrina social de la Iglesia, sino que sencillamente que los pontífices en sus encíclicas hablen de lo que deben, pero no de lo que no les pertenece a su ámbito propio. Y además yo brego por el acabamiento del Estado pontificio, aunque en este momento sea una sola figura jurídica simbólica, también querría que desapareciera el Estado pontificio actual. Sí. Buenas, Nahuel de Argentina. Yo quisiera volver sobre el triángulo que se está presentando acá. Bien, que si nosotros nos pararíamos nos paramos en una punta y nos vamos a comer entre nosotros. Pero si nos paramos en el otro lado, considero que hay una moral de altruismo, digamos, lo cual puede llevar a la destrucción del propio ser en esa cuestión de no comernos con nosotros, sino que nos vamos al otro y no le encuentro moral. No sé si me podría hacer un comentario sobre eso. Bueno, en la tradición católica nosotros de lo que hablamos es de caridad. Digamos, el tema de la relación con el otro está dado sobre todo por la parábola del buen samaritano. Por lo tanto, queda en vos ver si estás de acuerdo o en desacuerdo con la parábola del buen samaritano. Pero no necesariamente la caridad, en el sentido de la parábola del buen samaritano, está ligada a la palabra altruismo, que tiene sus orígenes diversos. ¿Tá? Así que, si vos tenés un problema con la palabra altruismo, yo te pediría que sencillamente te vayas a la palabra caridad y veas su sentido en la parábola del buen samaritano. Y creo que eso aclararía la cuestión. Por lo tanto, actuar como el buen samaritano es moral. No sé si eso contesta algo de lo que me estás preguntando. ¿Ah? Perdón, me olvidé. Pero esa moralidad no define el orden social. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Aunque no haya buenos samaritanos, el orden social evoluciona igual, porque el orden social evoluciona no a partir de 1 millón o 2 millones de buen samaritanos, sino a partir de incentivos a esa naturaleza humana relativamente mixta. ¿Es eso compatible con la parábola del buen samaritano? Por supuesto, porque además de eso, Cristo te exhorta a algo más. Pero ese algo más, que es la parábola del buen samaritano, no tiene nada que ver con un mandato estatal. Nada que ver, es absolutamente contradictorio con un mandato estatal. ¿Cómo va a surgir un decreto ordenándote ser el buen samaritano? Algunos lo han intentado, ¿no?
Y no nos rigamos, la mayor parte, por no decir el 99,99% de mis amigos católicos y cristianos, siguen pensando que la solidaridad se da en los impuestos de redistribución, en los impuestos y la redistribución de ingresos, que son impuestos coactivos, y hablan y creen que eso es solidaridad. Así que la situación es grave en ese sentido, pero bueno, nosotros en el Instituto Acton y el Acton Institute de Estados Unidos estamos tratando de hacer lo que podamos humanamente para aclarar estas confusiones. Pero vuelvo a decirte, si te ayuda a sustituir la palabra altruismo con caridad, y creo que eso, no sé si puede solucionar la cuestión o tal vez hacerla peor, pero por ahí va la cuestión. ¿Verdad? Buenas, profesor Zanotti. Adolfo Chacón de Venezuela. Tengo dos preguntas muy concretas. En principio, la primera iba relacionada con este punto, a ver si me podría dar una diferenciación entre lo que usted considera como altruismo y como caridad. Pues, o sea, ¿cómo lo podría diferenciar? Y en segundo lugar, va un poquitico fuera del tema, pero creo que usted es una institución en estos tópicos y quisiera preguntarle. Hay, digamos, temáticas donde los liberales tendemos a chocar. Aborto, protección de la decisión de la mujer en torno a estos temas, el de la libertad de la mujer para decidir. O sea, hay como que diversas posturas. Quisiera conocer la suya, porque hay algunos que le dan prioridad, digamos, a lo que es la defensa de la vida por encima de todas las cosas, y posturas más libertarias que te dicen, no, bueno, mira, la mujer es libre de decidir de acuerdo a cómo pueda manejar su cuerpo. Entonces, visto que aquí hay un tema moral bastante profundo, quisiera saber su opinión. Bueno, sobre lo primero, yo te me remitiría al último libro que publicó recientemente Warren Orbun en Guatemala, ¿no? Sobre el tema del objetivismo, donde él diferencia entre altruismo y caridad, ¿no? Así que eso lo tomo de él. ¿Okay? Cualquier cosa te comunico con él, nos podemos escribir, pero eso es un buen punto que ha hecho Warren, ¿okay? Y ha aclarado muchas cosas entre randianos y cristianos, ¿no? Que la palabra altruismo tiene sus orígenes en pensadores como tal vez Augusto Comte, que no estaban significando lo que queremos decir los cristianos cuando decimos caridad. La caridad como virtud sobrenatural de amor a Dios y al prójimo por Dios mismo, ¿no? Eso es algo mucho más profundo que la simple palabra altruismo, que tiene orígenes etimológicos y con pensadores muy, muy diferentes. Y te remito a él directamente porque creo que es un buen punto que él ha hecho, ¿no? Y sobre lo segundo, sí, claro, los libertarios en eso están divididos. Hay algunos libertarios católicos como Thomas Woods, que están contra el aborto, y los libertarios que siguen a Rothbard están a favor, por una cuestión justamente de concepción antropológica. O sea, como Rothbard está convencido de que el embrión es parte del cuerpo de la mujer, entonces su conclusión es relativamente obvia, ¿no? Yo por motivos filosóficos estoy convencido de que el embrión no es parte del cuerpo de la mujer. ¿Está? No es un elemento como puede ser el riñón o el pulmón. ¿Está? Pero por motivos filosóficos, no simplemente científicos o biológicos, ¿no? Sencillamente porque considero que lo que es una cosa, al desarrollarse hacia esa cosa ya lo es. O sea, lo que se desarrolla como caballo es un caballo, lo que se desarrolla como pescado es un pez, lo que se desarrolla como ave es un ave, y lo que se desarrolla como ser humano es un ser humano. O sea, el desarrollo en términos de Santo Tomás es accidental con respecto a la esencia. ¿Ah? Así que, por lo tanto, por eso me pongo al aborto. ¿Está? Porque ese ser humano tiene una naturaleza que tiene un derecho que no puede ser afectado. Así que esto no implica no tener cuidado en las legislaciones específicas con respecto a este tema, con respecto a las chicas, jovencitas y adolescentes que abortan en situaciones de pobreza y miseria extrema, ¿no? Creo que con ellas habría que tener una esencial protección legal, ¿tá? Con respecto a esos casos. ¿Tá? Sí. Oye, me quiero aprovechar de ti, Gabriel. Aprovechate de mí. Tú sabes que a Gabriel le dicen San Oti. En el patrón de los ascensores. Y en Argentina hay unos ascensores que se llaman Otis. Y en esa condición voy a preguntarte una cosa. Se trata del tema de la libertad. Sí. Según lo que uno lee en el Génesis, Adán y Eva fueron creados con una prohibición, una sola prohibición, que era comer de ese árbol, que era el árbol del bien y del mal.
Sí, Por lo tanto, del juicio moral. sí. Porque si no hay conocimiento del bien y el mal, no hay juicio moral, evidentemente. Sin embargo, ellos van a ser condenados por haber pecado. Y una dificultad que tengo es cómo se puede pecar sin haber habido capacidad de juicio moral. Más aún, si no hay juicio moral, no hay libertad. Hay la libertad de un animal de elegir entre... Sí, sí. Pero no hay la libertad que nosotros acostumbramos a definir como juicio moral. Por lo tanto, parece el hombre haber sido creado en un estado de no libertad. Tú hablabas de armonía con el Creador, pero sería de no libertad, o sea, de ausencia de juicio moral. Y al haber pecado, habría adquirido la libertad porque adquirió el juicio moral. Bueno, ¿Qué te parece todo eso? Bueno, por lo menos en la tradición de teología católica que yo estudié, que no te creas que es mucha, es Santo Tomás por un lado y luego mucha influencia de algunos pensadores tomistas que seguían a Santo Tomás, y luego últimamente mucha influencia de Ratzinger como teólogo, ¿no? Entre todo eso, lo que yo sé es que primero te tengo que hacer una aclaración, o sea, a ver, en lo que estoy explicando, pongamos el tema del árbol del bien y del mal por acá, pero tengo que ir a un punto anterior. El punto anterior es el tema de la autonomía y heteronomía moral dentro del catolicismo. Tú sabes perfectamente que Kant critica la heteronomía de ciertos cristianos como si dependieran infantilmente de un mandato exterior a su propia naturaleza, por premios y castigos. Pero además esa heteronomía implicaba como que una especie de voluntarismo teológico, y era coherente que Kant lo interpretara así porque ella venía de ciertas corrientes pietistas protestantes. Quiere decir que Dios te ordenaba no matarás, pero podría haberte ordenado matarás y era lo mismo. O sea, el asunto es hacer lo que Dios ordenaba, independientemente de lo que te ordenara. Ese voluntarismo teológico, externo a la misma naturaleza humana, etcétera, etcétera, en Santo Tomás está claramente rechazado. O sea, en Santo Tomás hay una naturaleza humana de la cual emana su conducta moral. Ahora, esa naturaleza humana está creada así por Dios. Por lo tanto, para Santo Tomás, cuando Dios dice no matarás, es un recordatorio de Dios de lo que significa la ley natural después del pecado original. Como después del pecado original hemos quedado medio testarudos, Él recuerda que en nuestra naturaleza está no asesinar, ¿no? Pero esos 10 mandamientos, que como tal es ley positiva divina, es compatible con la ley natural que está dentro de la naturaleza. Por lo tanto, Juan Pablo II, en una de sus mejores encíclicas, que es la Veritatis Splendor, dice que en vez de hablar de autonomía moral o heteronomía moral, hay que hablar de una teonomía, que quiere decir un reconocimiento de una naturaleza humana de la cual autónomamente se sigue la ley moral, pero el reconocimiento de que esa naturaleza humana está creada tal por Dios. Bien, ahora, justamente, una persona madura, moralmente, tiene que hacer un juicio crítico que pasa por su conciencia acerca de lo que es el bien y el mal. Lo que pasa es que ahí viene el delicado tema del diálogo de nuestra conciencia con Dios, con la moralidad, que es un diálogo muy íntimo, muy personal, que hay que tener mucho cuidado de introducirse coactivamente por la fuerza o invasivamente por el discurso. Dada esta aclaración que te acabo de hacer, en la tradición que yo he seguido, el famoso árbol del bien y del mal simboliza que Dios es el autor último de la moralidad, porque es el autor último de la naturaleza humana de donde emergen el bien y del mal. Y por lo tanto, el tema de no comerás del árbol del bien y del mal es un lenguaje simbólico, veterotestamentario, por el cual la orden es no ocuparás el lugar de Dios. Así por lo menos se interpreta en la teología católica en la cual yo fui formado. Y por eso la tentación que hace el demonio a Adán y Eva es come del árbol porque así seréis como dioses.
Y el seréis como dioses lo que tienta es a la soberbia, porque antes del pecado original no podía haber pecado sexual. El único pecado que podía haber era intelectual, porque la armonía de la sensibilidad con el intelecto era completa, ¿no? Adán y Eva eran marido y mujer, tenían relaciones sexuales todo lo que querían, no tenían ningún problema. No podía haber pecado sexual. Por eso el símbolo a su vez de la hoja de parra. Se dieron cuenta de que estaban desnudos porque antes del pecado original no tenían pudor porque su armonía entre uno y otro era perfecta. Esa es la teología católica que yo al menos estudié. La que a mí me llegó. Que espero que sea la correcta. ¿No? ¿Ok? Bueno. Buenos días, mi nombre es Nicole y soy de Bolivia. Sí. Yo quisiera hablar un poco sobre la escasez. En la religión católica existen distintas órdenes que incentivan una vida de escasez, una vida de pobreza. Ah, sí. Entonces, quizás con el mito de que a través de la pobreza uno puede llegar a ser bueno o uno puede llegar a ser santo. ¿Cómo lo podemos explicar desde el mercado, esta explicación? Y también quisiera que me ayude a desmitificar sobre la teología social de la Iglesia, sobre la búsqueda del bien común. Muchas veces fue excusa y argumentos de personas de izquierda sobre la redistribución económica a través de esta parte de la teología social de la Iglesia. Sí, sobre lo primero que era, discúlpame, me quedé pensando en el bien común, discúlpame, ¿qué era lo primero? Las órdenes religiosas. Sí. Bueno, los famosos votos de obediencia, pobreza, castidad que tienen las órdenes religiosas y las congregaciones, no los sacerdotes del credo secular. Los sacerdotes del credo secular no hacen 3 votos, hacen 2 promesas al obispo. Hacen una promesa de castidad y de obediencia, pero no de pobreza. Se pueden tener bienes, canónicamente pueden poseer bienes. Los famosos votos se reducen al tema de las órdenes religiosas. Bien. Esos son mandatos evangélicos para facilitar la vida cristiana, porque los 3 mandatos evangélicos implican un incentivo al desprendimiento de lo terrenal necesario para llegar a Dios. Bien. Ahora, justamente antes del Vaticano II, el problema era que, por lo tanto, los que se santificaban, por definición, eran los que hacían vida conventual, y los pobres laicos, y bueno, como no la hacían, como vivían en el mundo lleno de tentaciones y además no hacían los votos, pobres, y se salvaban, buena suerte. Prácticamente esto no estaba escrito, pero era una vivencia antes del Vaticano II, como que los laicos son el último furgón de cola y bueno, qué sé yo. ¿Tá? Hasta te cuento una pequeña anécdota. En fin, yo estaba dando examen de teología en 1982, estaba muy cansado, había dado 7 exámenes, fui a dar el 8º, bueno, y casi me va muy mal, ¿no? Y recuerdo que uno de los que me estaban tomando el examen, que era un eminente fraile dominico, le dijo al titular, ¿no? Déjalo, es laico. Fíjate, ¿no? Era una persona ya grande, pero mirá la mentalidad, es laico. Haga lo que quiera. O sea, ese desprecio por el laicado fue justamente lo que el Vaticano II intenta revertir. Y se intenta revertir diciendo, el espíritu de los votos evangélicos, el espíritu de los mandatos evangélicos, se puede vivir en el mundo perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que un laico puede vivir lo que se llama el espíritu de los mandatos evangélicos. Quiere decir que puede vivir la pobreza en cuanto desprendido, en cuanto que su amor lo tiene en Dios y sabe medir las cosas. Entonces se vuelve a algo que los protestantes ya saben. Es alguien que vive en el mundo, incluso vive en el mundo empresarial, pero tiene virtudes. Es frugal, es medido, es desprendido, es generoso, ¿tá? Ahorrativo y máximamente eficiente. ¿Tá? Bien, ese espíritu se vive y es perfectamente compatible con el cristianismo. ¿Por qué? Ese modo de vivir la pobreza. Porque Juan Pablo II, en 1985, escribió y habló una carta a los jóvenes donde hablaba del tema del joven rico.
que también se ha interpretado muy literalmente. Dios lo miró y lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes, pero entonces el joven rico, como estaba totalmente adherido a esos bienes, no lo... Entonces eso se interpreta literalmente, ¿no? Y la mayor parte de laicos en todas las épocas, escuchando el Evangelio, han dicho, bueno, yo no lo hice y por lo tanto estoy perdido, ¿no? Juan Pablo II dice claramente que como todo en el Evangelio, tiene una carga simbólica. A veces Dios te llama a que te desprendas efectivamente de tus bienes materiales y vayas como misionero a Marte. Puede ser, pero a veces no te llama para eso, porque el laicado es un llamado. Si no te llama eso, ¿a qué te llama? Y te puede estar llamando, por ejemplo, la vocación empresarial. ¿Y entonces cómo hace? Entonces Juan Pablo II dice, la mayor riqueza que tiene un joven, ustedes, son ustedes mismos, es el yo, es el ser. Es eso que se tiene que ofrecer a Dios. Y al ofrecerlo, la máxima riqueza se despliega. Esto es teológicamente muy complejo, pero significa que si realmente te desprendes, si entregas eso a Dios y sos fiel a tu vocación, recién ahí fructifica y da resultado. Bien. Yo sé que esto es complejo, pero fíjate que no te da una interpretación literalista de la parábola del joven rico, sino que efectivamente la actitud de desprendimiento interior y encuentro de la propia vocación es lo que puede hacer fructificar tu vocación. Ya seas profesor, médico, empresario, casado con tu familia, o sea, recién ahí se fructifica la propia vocación en esa vivencia del desprendimiento y de la pobreza espiritual. Esto no es una excusa si en determinado momento Dios te llama para un desprendimiento material, pero los llamados son diversos. Todo esto, vuelvo a decir, se ha trabajado mucho últimamente, ¿no? Pero bueno, como lamentablemente los católicos, contrariamente a los protestantes, no estudiamos mucho, no estudiamos Sagradas Escrituras, no nos formamos, tuvimos la catequesis de niños y nos olvidamos y luego San se acabó y punto terminado. O sea, entonces desconocemos todo esto, pero fíjate cómo yo te estoy nombrando permanentemente al Vaticano II, a Ratzinger, a Juan Pablo II como teólogos, no los nombro tanto como pontífices, como teólogos. Y bueno, hay que leer y hay que estudiar todo esto, porque te protege de los clichés, de las creencias supuestas, y de esa visión sociológica de un catolicismo rancio, más heredero de las tradiciones hispánicas, sociológicas, que de las Sagradas Escrituras. No sé si esto contestó un poquito esa cuestión. Después de Pío XII en adelante quedó clarísimo, el bien común incluye la custodia de los derechos personales, si no, no es bien común, rápido, ¿no? Pero esta vez no es que, bueno, es una audaz interpretación de Gabriel, está clarísimo desde Pío XII en adelante. ¿Ok? El bien común incluye la custodia de los bienes personales. Podría seguir, pero por lo menos con eso... Bien, ahora seguimos con lo tuyo. Ya, estaba hablando en general del propósito que tiene la doctrina social de la Iglesia. Yo en realidad no sé mucho de estos temas, no cacho mucho teología, pero a priori a mí me da la sensación de que lo que busca la doctrina social de la Iglesia es incidir en las conductas de las personas como para que busquen un camino de santidad, en el fondo, para que sean, en el fondo, mejores personas, con el ideario, en el fondo, de que todos podamos alcanzar la santidad. Y en ese sentido, como que a mí me genera como que puede haber como cierto nivel de contradicción, en el sentido de que eso también puede ser, de alguna forma, la búsqueda como del paraíso en la tierra también. Y bueno, a tal punto también que hemos visto durante la historia de la Iglesia que la Iglesia ha sido como muy duro y muy castigadora con los pecadores, con aquellos que no siguen el camino de la santidad y que no buscan ser santos. Y bueno, eso ha pasado como más explícitamente siglos anteriores, pero hoy día también tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo acá en Chile tenemos a un sacerdote, Benito Aranda, que él textualmente dice tenemos que institucionalizar la solidaridad en Chile mediante impuestos. Entonces, de alguna forma nada original. Me da la sensación de que para la Iglesia Católica, en muchas partes de su historia, es un método válido como que de manera coercitiva, entre comillas, te obliguen a ser bueno para que sigas el camino de la santidad y que busques la santidad.
Entonces, en ese sentido, como ¿cuál es el propósito en realidad de la doctrina social de la Iglesia y si existe como alguna tergiversación en lo que se ha hecho y con el propósito en sí? Bien, a ver, en primer lugar, desde el punto de vista histórico, después del edicto de Constantino I y después del renacimiento carolingio en el siglo IX y la constitución del Sacro Imperio Romano Germánico, es comprensible históricamente que se haya producido una situación de clericalismo donde el emperador y los señores feudales eran de alguna manera el brazo secular del pontífice y la autonomía relativa de la sociedad temporal estaba muy poco validada, muy poco recordada, ¿no? Sin embargo, si lees Introducción al Cristianismo de Ratzinger, vas a ver que claramente si hay algo que caracterizó a el pensamiento judío primero y luego a otra rama del pensamiento judío que se llama cristianismo segundo, si hay algo esencial que caracteriza eso frente a la fusión entre lo temporal y lo mítico que se encuentra en la figura del Dios Rey en las demás civilizaciones, es que el judaísmo primero y su consecuencia obvia, el cristianismo después, cortan con la figura del Dios Rey porque distinguen entre Dios y el ser humano y entre Dios y el mundo. Esa distinción introduce una semilla de distinción entre lo temporal y lo sobrenatural que va creciendo lentamente en la historia del cristianismo, pasando por algunos textos de Santo Tomás I, aunque los tomistas franquistas digan que no, ¿ok? En algunos textos de Santo Tomás I, luego en la segunda escolástica después, donde comienza a producirse teóricamente un proceso de desclericalización, está en Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera, y luego finalmente hasta llegar al Vaticano II. ¿Okay? Fue largo el recorrido, pero en mi opinión fue coherente con lo que dice Ratzinger en Introducción al Cristianismo. En el medio, por supuesto, han quedado las secuelas de un clericalismo que duró 17 siglos, secuelas y lastres de las cuales es muy difícil desprenderse, entre las cuales están la pretensión de que la santidad, como dije antes, sea un programa social, ¿no? De acción política, y eso se ha mezclado también con interpretaciones utópicas de la doctrina social de la Iglesia, como si la doctrina social de la Iglesia fuera un partido político más, una doctrina temporal más, y en última instancia la utopía en la tierra, el cielo en la tierra, ¿no? Cosa esencialmente anticristiana, sobre todo si vos lees la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, cuyo último punto termina criticando nuevamente a las utopías y justamente diciendo que el carácter de la esperanza cristiana es absolutamente superador de la esperanza que pone el corazón solamente en el crecimiento del reino temporal. ¿No? Benedicto XVI lo dice claramente, o sea que el que coloca su corazón nada más y su esperanza nada más que en un triunfo temporal no es cristiano. El cristiano siempre tiene la mirada más allá, ¿no? Y sabe perfectamente que el reino temporal jamás va a llegar a la perfección, siempre va a ser un gris, y esto también lo saben muy bien Hayek y Popper, siempre es un gris en relación al blanco. El blanco es solamente el cielo, nunca este mundo, ¿tá? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, muy claro. Por lo tanto, ningún problema con la santidad, como voy a tener problema con la... Bueno, yo tengo problemas personalmente, pero que decir, ningún problema con el llamado a la santidad, pero vuelvo a decir, no es un programa social. Y eso cuesta mucho entender a infinidad de católicos, obispos y cardenales, etcétera, etcétera, que se han formado en la suposición de que en última instancia no hay ciencias sociales, hay solamente ética, y basta con ser bueno para que todo esté bien, ¿no? Y bueno, eso es un grave error. Pero imagínate quién soy yo para decírselos. ¿Qué le voy a hacer? O sea, por eso ustedes tienen que formarse en esto y dentro de 50 años tienen que superarme absolutamente, porque, chicos, yo soy una gota perdonen la petulancia, yo no, mis ideas, el Instituto Acton de Argentina, el Acton Institute de Estados Unidos, toda esta confluencia de pocos autores que están haciendo esta relación entre catolicismo y libertad, todos nosotros somos nada más que una gota de agua en un océano de petróleo.
si no fructificamos, si no hay más personas, si dentro de 50 años ustedes no están acá hablando mejor que yo, vamos a hacer, ¿saben qué? Vamos a hacer como la película Soy Leyenda. Bien. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio de Chile. No me quedó claro la parte, poniéndome en tu lugar como católico, ¿por qué teniendo claro qué es lo que es ser santo, la santidad no podría ser la base de la sociedad, algo así nombraste? Sí. Porque al final como que desligaste mucho la santidad con la producción de bienes y servicios, Sí. cuando en general para mí los santos no son los que están en los conventos nomás. Entonces, perfectamente en el supuesto de que todos fueran católicos, todos fueran el mundo que la iglesia esperaría, ¿por qué la santidad, cada uno desde su rol en la sociedad, no podría ser también preocuparse de la producción de bienes y servicios? ¿Por qué se separa? No, perdón si no me expliqué bien. Yo no los separé. En un momento dije, si hay empresarios santos, mejor. ¿Ok? Pero la premisa de empresarios santos no... A ver, pero para que haya empresarialidad no tiene que haber santidad. O sea, puede haber empresarios no santos que sean buenos empresarios. Eso quise decir. Que bastan incentivos normales para que la sociedad funcione. Eso quise decir. No sé si ahora está un poquito más claro. Sí. Ahora, por lo demás te vuelvo a dar el ejemplo. Que la santidad no es necesariamente un sistema económico, está en el ejemplo que les di. Si acá nos tenemos que quedar con los bienes y servicios que hay, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, vas a ver que por más santos que seamos, vamos a tener que ir a racionamiento y luego ya no sé a qué. Y como no son más santos, te aseguro que en 3 meses estamos todos matándonos. ¿Okay? Salvo que, justamente, que se pueda abrir el mercado y que puedas... Bueno, ya conoces cómo sigue la historia. Pero vuelvo a decir, no quise decir que no haya empresarios santos, al contrario. Toda la línea del Instituto Acton de Estados Unidos, sobre todo la del padre Robert Sirico, está en el tema de business as a calling, el llamado a la empresarialidad, que es un tema casi nulo en el catolicismo. El llamado de Dios a ser empresario. Es un tema casi nulo en el catolicismo si no fuera por el Acton Institute de Estados Unidos. Así que no te preocupes que de ninguna manera lo quise separar. La mala noticia es que hubo encíclicas tan penetrantes en el tema social y tan insistentes en el tema social y que prácticamente parecían en un programa de gobierno mucho antes de Francisco. En primer lugar, ahora, con sus virtudes, en la parte política, por ejemplo, todo lo que llama el Corpus Leonino, León XIII y la situación europea de fin del siglo XIX, ni que hablar de Pío IX, pero León XIII fue un avance en su momento, pero se introducía en el tema político. La 40º ano de Pío XI, habitualmente interpretada como a favor del orden corporativo profesional, que a su vez se alimentaron los musulinianos y los franquistas, está... La Populorum Progressio de Pablo VI, parece un tratado de la CEPAL, prácticamente, ¿no? Parece firmado CEPAL, pero él puso Pablo VI, ese es el pequeño problemita, ¿no? Las 2 primeras encíclicas sociales de Juan Pablo II, que ya no nos hemos olvidado, Labor en Exercem, que hablaba incluso hasta de la planificación, ¿no? Después tuvimos que salir nosotros a aclarar que no, que estaba mal el término castellano, que el latín decía otra cosa, pero ¿quién nos creía, por supuesto? Bueno, la segunda, Solicitud de Reyes Sociales, que a pesar de su primera parte, después en la segunda avanzaba de vuelta con el tema del Estado y con la igualdad de condena al capitalismo liberal y al marxismo. Y el mismo Juan Pablo II, que prácticamente no se fue a Polonia y se puso presidente de Polonia porque no podía, pero ganas no le faltaban, se introdujo directamente en la política de Polonia. Claro, lo que pasa es que todos decimos, lo hizo muy bien, claro, gracias a él, sí, pero se metió directamente en la política de Polonia, pero así con todo. Apoyó a Solidaridad en una situación muy delicada. Mirá si hubiera salido mal. Mire si hubiera salido mal. Mire si los soviéticos hubieran avanzado sobre Solidaridad y les hubieran disparado. O sea, se metió así directamente. O sea, mucho antes de Francisco hay antecedentes así. Lo que ocurre es que después nos malacostumbramos. Vino la famosa
Solicitud Rei Socialis, el famoso punto 41, donde se distinguía entre el capitalismo conforme al catolicismo y el que no, y luego vino Benito XVI, que claro, fue un lujo total, bueno. Pero aún así la Caritas Severitate también, lo que pasa es que casi todos se lo perdonamos, pero vino Samani, le escribió esas cositas sobre la economía del don, él las firmó. Sí, bueno, entonces la buena noticia es que lamentablemente este uso y costumbre de los pontífices de introducirse directamente así en el tema temporal viene de lejos y espero que poco a poco ellos sigan cumpliendo su función pastoral, que es indicar los grandes principios, condenar los totalitarismos, afirmar los grandes principios de ética social y dejar que luego los laicos los apliquen. Eso está bien, pero espero que poco a poco vaya cambiando esta costumbre de introducirse directamente en el tema social. Francisco lo hace con las características de él, que no tengo necesidad de describirlas, son, notablemente ruidosas para la opinión pública, ¿no? Si quiere usted, exagerando esta pretensión de introducirse directamente en lo social. Yo creo que, yo tengo la esperanza, algunos amigos míos liberales tienen la esperanza de que luego Francisco venga una especie de papa liberal, partidario del mercado, que ponga las cosas en su lugar. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que venga un pontífice que sencillamente hable de lo que debe y deje a los laicos estos debates. O sea, yo no tengo ninguna necesidad ni esperanza de que venga un pontífice a hablar de Fomises y a echarle agua bendita a Hayek. No tengo necesidad de eso y además sería contradictorio con lo que propongo porque no quiero que Mises y Hayek dejen de ser temas legítimamente opinables entre los laicos. Yo si expongo ahora la teoría del ciclo de von Mises, no necesito que venga un pontífice y digo, y bendita sea la teoría del ciclo de von Mises. Eso es ridículo. Simplemente necesito un pontífice que no se introduzca en el tema, que escuche diciendo, pero qué interesante, bueno, que los laicos sigan hablando. Eso es lo que se necesita y esa es la función propia. No es lo que yo necesito ni lo que se necesita, es la función propia del pontífice. Así que una de mis esperanzas después del tsunami Francisco es que, porque vuelvo a decir, y vuelvo a insistir con esto, la esperanza no es que venga un Francisco liberal después de Francisco. No es que venga un Francisco citando a Peter Bettke. Eso no es la solución del problema. Un pontífice no debe citar en su encíclica a Peter Bettke y santificarlo. Eso es introducirse directamente en el tema temporal, eso es clericalismo también. No hay ninguna necesidad de hacer una economía de mercado obligatoria para los católicos. No, ese no es el camino. El camino es que los pontífices no hablen de lo que no deben. Ese es el camino. Pero vuelvo a decir, fueron 17 siglos de clericalismo. Desde luego a los argentinos nos produce especial desazón que el peronismo se haya introducido directamente en el Vaticano, ¿no? Nos da una sensación de virus viscoso, imparable, ¿no? Una cosa desesperante, ¿no? Ya era suficiente con que estuviera en Argentina, ahora está en el Vaticano, ¿no? Para los argentinos es dramático eso, pero confesemos que, bueno, que es una circunstancia muy nuestra, ¿no? Así que, en fin, yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? ¿Listo? Estamos. Listo, ok, estamos. Bueno. Todo lo que acabo de decir, no se preocupen que van a ir a almorzar, tranquis. Todo lo que acabo de decir está en el libro Antropología Cristiana y Economía de Mercados. Si me escriben, yo se los envío. Tu mamá me va a matar, no le digas nada. Yo se los envío. Listo, les envío el PDF, lo que sea. Quédense tranquilos, ¿está? Después, si lo quieren comprar, lo compran, pero no hay problema. Bueno, ¿listo? ¿Ok? Bueno, ahora sí. Bueno, gracias. Características de captación de la realidad, de la naturaleza, creatividad, empatía, ¿no? El segundo punto dice el desembarco de la sola racionalidad algorítmica. La racionalidad algorítmica no es nada malo. Algoritmo significa una fórmula de lógica matemática o matemática. Pero
hacia fines del siglo XVIII, después del gran filósofo Immanuel Kant, con el cual prometo no cansarlos demasiado, eso fue un chiste por si no se notó, y uno de mis mejores, imagínense cómo serán los peores. Entonces, después del gran filósofo Immanuel Kant, comprensiblemente, la racionalidad queda reducida a la ciencia, a la física y la matemática. Y los temas de fe o metafísicos quedan reducidos a sola creencia, que no tendrían nada que ver con lo racional. Bien, a mí eso me parece una relativa exageración. ¿Por qué? Porque se perdió con ello el carácter esencialmente creativo de la inteligencia, ¿no? Que en el siglo XX no fue recuperado solamente por filósofos que no vinieran de la ciencia. El carácter esencialmente creativo de la inteligencia fue recuperado también por filósofos de la ciencia, como Karl Popper, y la capacidad que la inteligencia tiene en crear conjeturas, Thomas Kuhn y su crítica a la sola racionalidad algorítmica, insistiendo en la capacidad psicológica que el ser humano tiene en ver paradigmas diferentes. O sea, en el siglo XX, por muchas escuelas filosóficas, se vuelve a advertir que la inteligencia humana es esencialmente nuestra capacidad de crear, de dar sentido frente a la oscuridad, ¿no? O sea, esto es muy importante y también tiene que ver con la visión cristiana del hombre. Después del pecado original, nuestra inteligencia quedó radicalmente afectada. No absolutamente afectada, pero quedó como herida. La inteligencia y voluntad quedan heridas. O sea, después del pecado original somos infinitamente ignorantes. Pero no perdimos la capacidad de creatividad. Y esa creatividad es el origen de los mitos, de las filosofías, de las religiones, y según Karl Popper, de la misma filosofía, que no es más que el sedimento de todo eso, pero pasado por la razón crítica. Esa creatividad es esencial para la inteligencia, o mejor dicho, es esencial a la inteligencia, y ya van a ver cuál es la relación de esto con economía. ¿Por qué? Porque los economistas austríacos, cuando descubren que el mercado es un proceso, descubren que lo fundamental del intelecto en el proceso del mercado es la capacidad de crear y de descubrir oportunidades en el mercado. O sea, eso que a veces van a estudiar como la alertness empresarial de Israel Kirzner, la capacidad empresarial de los economistas austríacos, fue como una especie de derivación en economía de lo que la mayor parte de la filosofía del siglo XX recupera de la inteligencia como esencial creatividad frente a la oscuridad, frente a nuestra ignorancia. Por supuesto, así como la creatividad en la ciencia, según Karl Popper, implica hacer conjeturas, pero enfrentarse luego con las refutaciones que puedan venir, también en la economía la creatividad significa hacer conjeturas acerca de dónde está la mejor oportunidad al tema de la demanda subjetiva, ¿no? Con lo cual ya estoy sacando el tema de la famosa distinción entre necesidades reales y artificiales. Lo estoy sacando, lo estoy dejando de lado, ¿no? Bien, ahora, yo nunca utilizo Santo Tomás de Aquino para enseñar economía, pero voy a hacer una excepción, ¿no? Entre los múltiples párrafos de la Suma contra Gentiles, hay uno donde Santo Tomás dice, se los estoy leyendo fuera de contexto, que la naturaleza en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente. Fíjense, acá hay una pequeña noción de escasez, y por supuesto Santo Tomás ahí se refiere a la naturaleza física, dado el contexto del texto, ¿no? En muy pocas cosas o en nada ha provisto al ser humano suficientemente, ¿no? Es interesante porque Santo Tomás también sigue hablando allá de una mínima noción de división del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nada de lo que el ser humano necesita está dado. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Porque en esta visión de antropología cristiana y en esta visión de Santo Tomás, la escasez, definida precisamente como esa naturaleza física que es indiferente a las necesidades esencialmente culturales del hombre, no es algo malo en sí mismo. A ver, no es que la escasez sea en sí misma un pecado, no es que la escasez podría evitarse si fuéramos buenos. Atención con esto porque muchos cristianos se confunden. No es que los bienes están dados, no es que Dios ha provisto los bienes para toda la humanidad y dada nuestra maldad, nuestra codicia, entonces los bienes son escasos. No, sencillamente después del pecado original hemos sido enfrentados con la naturaleza física tal cual es. Antes no sabemos cómo Dios nos protegía de ello.
Pero después del pecado original nos enfrentamos con una naturaleza física creada por Dios, buena en sí misma, pero que en sí misma es indiferente a nuestras necesidades esencialmente culturales. Por lo tanto, la naturaleza física y su esencial indiferencia con respecto a nosotros no es algo malo. Al contrario, la naturaleza física ha sido creada así por Dios. Decir que la escasez es mala es lo mismo que decir que es malo que un tigre nos corra. En realidad sería lo que es imprudente de nuestro lado es ponernos en su camino. Tal vez, bueno, no voy a hacer más chistes al respecto, pero el tigre sigue su naturaleza, ¿está? Entonces no hay algo malo allí. Bien, y por supuesto yo sé que alguno me va a decir, pero no significa una lectura correcta del Génesis el destino universal de los bienes, o sea que Dios ha dado los bienes para toda la humanidad. Sí, claro, los ha creado para nosotros, pero presuponiendo, uno, que había una situación de armonía originaria que se cortó, y luego de que se cortó, con el sudor de la frente conseguirás el pan. O sea, luego de que se cortó la armonía originaria, el trabajo y la producción entran esencialmente en las características humanas para luchar, para minimizar esa escasez con la cual nos enfrentamos después del pecado original. Entonces, un punto fundamental para el tema de cristianismo y escasez es que la escasez no es mala, no es en sí misma pecaminosa, no es fruto del pecado, no es que los bienes están dados y que nuestra codicia los hace escasos, como muchos cristianos piensan. Por más que seamos santos, por más que seamos buenos, los bienes siguen siendo escasos, porque los bienes y servicios que necesitamos en una situación cultural determinada radicalmente no están. Hay que producirlos. Y eso es totalmente coherente con una visión cristiana del ser humano. Por más que ustedes tengan, para que vean que la escasez no es fruto de la codicia, si dos santos están caminando en el desierto, ¿no? Supongamos San Francisco y Santo Domingo, que eran amigos, entre paréntesis. Supónganse que se van, que no fue el caso, pero que imprudentemente se fueran caminando por el desierto del Sahara, excepto que Dios haga el milagro de proveerlos sobrenaturalmente. Si Dios no hace ese milagro, se van a morir, santamente tal vez, dándose el uno al otro la última gota de agua que les quedaba, porque eran santos. Si fuera el caso de cualquiera de nosotros, nos empezaríamos a pelear, por supuesto. Pero ellos se morirían santamente, pero se morirían. O sea, su santidad no produce los bienes. Se van a morir en el desierto, de sed, santamente, pero se van a morir. ¿Ah? Así que la santidad de la vida no produce bienes y servicios. ¿Ah? Por supuesto, ustedes van a decir, pero no puede haber un santo que produzca, que ahorre y que invierta. Sí, eso por supuesto. Bien, pero no era el caso de Santo Domingo y San Francisco, les cuento. Bueno, bien, entonces, primer punto de esto, ¿no? Entonces, hay en el ser humano características esenciales como seres humanos, tanto antes como después del pecado original: inteligencia, libre albedrío, corporeidad, Dios como fin último, antes del pecado original fácil, después del pecado original difícil, ¿no? Y el tema de la escasez y el cristianismo, ¿no? Que ya más o menos lo dije rápidamente. Por supuesto se podría decir mucho más, pero lo que estoy diciendo es cortar con la idea de que muchos cristianos manejan acerca de que la escasez es un solo fruto del pecado, y a veces lo mezclan con un marxismo lavado, diciendo, bueno, la escasez en realidad es un fruto del capitalismo, acabado el capitalismo, se acabó la escasez. Bien, entonces, un asunto especial con respecto al tema de la racionalidad, ¿no? Que es esencial para la economía, ¿no? En San Agustín y en Santo Tomás, la racionalidad no es solamente número o matemática o física o química o informática o ciencias. La racionalidad en San Agustín y en Santo Tomás también es una especial capacidad de la inteligencia humana para captar la realidad en sus dimensiones más profundas. Y también es una capacidad humana creativa. ¿Por qué? Porque en San Agustín y Santo Tomás la inteligencia es definida como una participación en la inteligencia infinita de Dios, que es esencialmente creación. Ustedes van a decir que tiene que ver esto con economía, pero ya van a ver. En Husserl, que es un filósofo contemporáneo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, también la inteligencia, como reacción a cierto cientificismo de la época, la inteligencia vuelve a tener esas características humanas. Ahora, lo que
el punto central en este primer enfoque que quiero hacer es que para la antropología cristiana hay un momento, por supuesto esto depende de la fe que tengan, ¿no? Pero para los que analizan la fe incluso desde el punto de vista más sociológico o antropológico, todos saben que para el cristianismo hay un momento esencial que es el tema del pecado original, o sea, el ser humano ha sido creado en armonía con Dios y esa armonía se corta y en cierta medida entonces después de ese corte, que es el pecado original, el ser humano es arrojado al mundo, ¿no? O sea, de alguna manera al perder la armonía con Dios, el ser humano, como diría Heidegger, que tal vez no sé si es filósofo cristiano o qué, pero es arrojado al mundo, ¿no? Es expulsado del paraíso. Bueno, esto ha sido interpretado de muchas maneras por muchos filósofos y pensadores. Está la interpretación cristiana, hay interpretaciones no cristianas de esto, etcétera, etcétera. Pero, no te preocupes, pero lo fundamental acá es cuál es la relación de esto con el tema de la escasez. Acá viene el punto, ¿está? ¿Cuál es la relación de esta situación de caída que sufre el ser humano con la escasez? ¿Por qué? Porque en realidad desde el punto de vista escriturístico no sabemos bien qué pasaba antes del pecado original con respecto a la escasez. Se supone que el ser humano de alguna manera trabajaba, pero era un trabajo lúdico, no parecía producir el sudor de la frente, ¿no? Pero después del pecado original, el ser humano se enfrenta radicalmente con la escasez. Ahora, ¿qué es la escasez? Acá voy a dar una redefinición del punto. La escasez es un tema esencialmente cultural. ¿Qué quiere decir esto? Los animales tienen en su medio ambiente fragmento aquellos bienes y servicios que necesitan para su subsistencia en competencia biológica, como diría von Mises, ¿no? Con otros animales. Ahí viene la lucha de las diversas especies por el alimento. En cambio, en el ser humano, que es un ser esencialmente cultural, lo que llamamos habitualmente nuestros bienes y servicios no están dados directamente por la naturaleza física, sino que, como bien saben, tienen que ser producidos. Y en esa producción, ¿no? Gracias. Y en esa producción interviene decididamente el ámbito cultural. ¿Qué quiere decir? Que aquello que, comillas, necesitamos son aspectos esencialmente culturales, donde también está la naturaleza física. Lo que quiero decir con esto es que lo que todas las culturas demandan son bienes y servicios, pero culturalizados. ¿Qué quiere decir? Desde el arco, la flecha, la manera de alimentarlos, la manera de vestirnos, y etcétera, ¿no? Todo pasa por las profundas creencias culturales de lo que el ser humano cree que necesita. Atención, porque en este cree que necesita... Una gran alegría estar aquí. Sobre mí les voy a decir solamente 3 cosas. Primero, que cualquiera pueda estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir. Segundo, vengo de Marte, pero nadie se da cuenta hasta ahora, así que no sé para qué lo digo. Bueno, algunos sí se dan cuenta después de un tiempo. Y lo tercero que iba a decir, no me acuerdo. Así que comencemos entonces con la charla. Sí, ahora me acuerdo de otra cosa. La verdad, quiero felicitarlos de que estén aquí, no por mí precisamente, ¿no? Que estén aquí estudiando y formándose, porque la verdad, el hacer surge del ser, y en el ser es necesario un conjunto de ideas libremente asumidas y conocidas y estudiadas, ¿no? Así que estén acá estudiando estos 3 días o 4, extraordinario. Bien. Entonces, fíjense que lo primero que estoy diciendo ahí es el sentido de este nuevo enfoque. Bueno, porque yo habitualmente me dedico al tema de economía de mercado y doctrina social de la Iglesia, pero el enfoque habitual es relacionar el tema con las encíclicas pontificias, etc. Pero esta vez no. El nuevo enfoque significa que lo que voy a hacer ahora es partir directamente de ciertas características propias de una antropología cristiana para luego
enfocar la no contradicción con una economía de mercado. Así que es un ejercicio de lógica. No tienen que ser cristianos para seguirme, simplemente yo voy a decir qué es aquello en lo cual cree un cristiano desde el punto de vista antropológico, y después vamos a ver en qué medida eso no tiene contradicción con la economía de mercado. Sé que este tema habitualmente en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, es un tema que goza de relativa demanda, ¿no? O sea, el tema de las raíces así católicas de Hispanoamérica y luego el tema de la economía de mercado siempre ha despertado todo tipo de resquemores y problemas. Así que estamos tratando de solucionar un poco la cuestión. A ver, en primer lugar, la noción habitual de ser humano que se tiene en los ambientes de filosofía cristiana, la noción habitual es una que tiene origen escriturístico, pero luego se ha vuelto en cierta medida una filosofía, sobre todo en los ambientes que manejan la filosofía de Santo Tomás, es la de un ser humano que es persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Persona significa que tiene inteligencia, voluntad significa libre albedrío, inteligencia lo vamos a redefinir después, pero además es una persona corpórea, ¿no? Una persona cuya corporeidad le es esencial a esa dimensión